Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Yo lo he invitado porque se está hablando de si somos un país definitivamente importador o vamos a ser un país exportador. Se está hablando de si estamos en capacidad de producir o no estamos en capacidad de producir. Y él me ha dicho que tiene planes, y yo quiero que lo explique aquí a los amigos televidentes, para facilitar la política de exportación. Entonces usted tiene adelante. Pero antes quiero leer esto. Me escribe el señor Miguel Ángel Landaeta. Me dice que su hija nació con una malformación anorrectal y tiene problemas. Me envía el presupuesto, le está costando 432.000 bolívares la operación con fístula vestibular y malformación del humbo. Y me anexa todos los informes médicos. Yo estaba averiguando, pues siempre ese tipo de solicitudes yo las atiendo, y me dicen que eso es operable en el hospital de niños. Yo voy a recomendarle al señor Landaeta y Kisbel Durán que se dirijan al hospital de niños y después, si no se consigue por esa vía, volvemos a conversar. Pero bueno, ese es el problema que vimos todo día, ¿no? ¿Qué tal? No, y muchos de esos problemas los resolvemos nosotros también cotidianamente. Ahí podemos ayudar nosotros como gobierno revolucionario. Son miles y miles de casos que hemos atendido a través de diferentes mecanismos de esa naturaleza. Y bueno, en relación a la pregunta que me hacías, efectivamente, sí, yo con mucho gusto lo asumimos. Eso es la cotidianidad nuestra. Nosotros, aquí lo tienen en presencia. Con mucho gusto lo podemos atender. En relación a la pregunta que hacías o planteabas, la exportación es absolutamente necesaria para salir nosotros de la dependencia petrolera. Exportación no tradicional. Nosotros nunca hemos hecho un esfuerzo realmente sólido y constante, permanente. Ese es el modelo rentista. Hemos dicho que el modelo rentista se agotó. Buscar nuevas vías para generar riqueza, sobre la base de la riqueza, bienestar para la población. Nuestro concepto es la economía al servicio del pueblo. Y las exportaciones son básicas. El presidente Nicolás Maduro ha activado el motor exportador y hay avances fundamentales. En un minuto te lo voy a mencionar. Número 1, estímulos para la exportación. Estímulos relacionados con la tasa de cambio, altamente competitiva para los exportadores. Un vínculo con el sector privado. Hemos atendido más de 500 solicitudes de orientación y para solucionar problemas de exportadores o de potenciales exportadores. Los atendemos directamente, sin burocratismo. La simplificación de los trámites. Hemos superado el 60% de los trámites para la exportación y dentro de pocos días se va a aprobar un nuevo decreto con un nuevo avance en ese tema de la simplificación. ¿Para qué? Para que la exportación no genere tantos trámites y trabas burocráticas. Era muy difícil exportar en el pasado y poco rentable. Ahora es muy fácil, muy sencillo, con orientación directa y además altamente rentable. Y ahora nosotros estamos enfocados en la tarea del mejoramiento de los puertos. Ya tenemos zonas especializadas para la exportación, se llaman zonas estériles, en el puerto de Puerto Cabello, en el puerto de La Guaira. Antes de finalizar el año lo tendremos en Guanta, en Maracaibo. Es un paso fundamental para la seguridad y la confianza de los exportadores. Y adicionalmente estamos nosotros proyectando nuestra economía hacia el exterior con gran apoyo de las misiones diplomáticas, y eso constituye esfuerzos verdaderamente muy importantes. Y ahora estamos nosotros en la tarea de atracción de inversión internacional, de tal manera de que se conformen grandes centros de desarrollo industrial que generen divisas. La meta nuestra no es sencillamente tener mayor cantidad de divisas por concepto de exportaciones. El objetivo estratégico es que la economía cambie su fisionomía, su estructura, tengamos una economía industrial y cada vez el componente industrial predomine
en la generación de las divisas. Nos haremos menos vulnerables del petróleo y tendremos una economía mucho más sólida para esos objetivos. ¿En cuánto tiempo estará funcionando la ventana única? La ventanilla única para las exportaciones entre el mes de septiembre que viene y el mes de octubre ya abrirá en su primera fase. Esto es un avance fundamental. Los otros países de América Latina que han abierto este mecanismo para el comercio internacional han demorado años para realizar este primer avance. Nosotros lo vamos a hacer con poquísimos recursos, pero con gran mística, en un periodo de 6 meses. ¿En qué consiste eso? Bueno, que las personas por una vía digital podrá tener control de todos los procesos vinculados a la exportación. En esta primera fase estaremos nosotros en el ámbito logístico, es decir, desde que sale el producto de la empresa hasta que embarca en el buque, con una transparencia absoluta, y posteriormente en una segunda fase incorporaremos el tema de los trámites, de tal manera de que online los productores puedan saber cuánto dura su trámite, su permiso, su solicitud de algunos permisos que sí son indispensables por razones fitosanitarias, por razones de defensa del mercado doméstico, etcétera, pero allí con un control absoluto en los tiempos. O sea, en la página del ministerio. Eso tendrá su propia página, eso tendrá su propio canal de comunicación digital, y eso es un avance fundamental. Todos los países que han desarrollado sus exportaciones han tenido en esa ventanilla única. Lo importante es que la ventanilla funcione, porque cuando había Cadivi lo mandaban a una página y llegaba a la página y estaba caída. Esto sí va a funcionar, ahí hay un gran compromiso, ahí realmente, y también el concepto está sumamente claro. Tenemos que facilitar y estimular la exportación, y eso no ocurre de manera espontánea, hay que hacer cosas concretas. Vamos a un receso, regresamos con Jesús Farías. Estás viendo Diálogo con... Bueno, recientemente se anunció el aumento de salario. Yo estuve aquí a la gente de Fede Cámara y a otros empresarios y coinciden en que un economista, el aumento de salario en época de inflación lo que hace es presionar más la inflación. Y dicen, cuando tú aumentas el salario, al día siguiente los precios se van por el ascensor, ¿no? Mientras el salario con aumento todo llega por las escaleras. Esa es la explicación de ellos. ¿Qué explicación darías tú a eso? No, es una forma muy extraña, por decirlo menos, de abordar esa temática. Está a la luz del día que hay tremendas presiones inflacionarias alimentadas por una fuerza especulativa voraz. La especulación en nuestra economía es una realidad Y hay tremendas colas también. Hasta mañana había una cola aquí frente a la avenida Francisco Miranda que hacían como 3 kilómetros. Y ya te voy a hablar algo de las colas también, porque es importante. Entonces, ante esa situación inflacionaria, ¿qué puede hacer un gobierno que tenga un compromiso tan importante con el pueblo como el gobierno revolucionario? Bueno, defender los salarios. Y sabemos perfectamente que para defender los salarios no solamente es necesario aumentar los mismos, sino que también hay que contener la inflación. Y en ambos sentidos estamos trabajando. Ahora, ¿qué es lo peor que podemos hacer? Y ellos dicen que no resuelve eso, sino aumentando la producción, liberando las cosas cambiarias y regulando los precios. Estamos de acuerdo, que no hay una decisión o una medida única que es una panacea y resuelve todos los problemas. Es un plan integral, pero no podemos dejar los salarios rezagados. Entonces imagínate dos cosas ahora. Unos políticos de la oposición que hablan de servirle al pueblo, y cuando hay que defender sus salarios, que es algo tan sagrado como los salarios, porque hay inflación, entonces dicen que no, porque eso supuestamente es inflacionario. Aquí lo que empuja la inflación no son los salarios. Nosotros tenemos meses de inflación sin incremento salarial, es decir, que es una demagogia de la más barata posible. Y adicionalmente estamos convencidos, y en eso coincidimos, y estamos trabajando en eso, en que hay que incrementar la producción. Y eso lo estamos haciendo, hay planes para incrementar la producción. Y nosotros somos optimistas de que ese tema de las colas y el tema de la recuperación productiva la vamos a ver con mucho más optimismo y en términos mucho más positivos en el segundo semestre. Hay indicios, hay elementos claros. ¿Tú estás claro que el segundo semestre del año van a acabarse las colas? No, no vamos a decir que se van a acabar las colas. Eso te lo diría aquí un opositor que con la demagogia quieren hacer política cotidiana,
pero nosotros vamos a mejorar la situación de una manera sustancial. Ya no tenemos la terrible presión que generaba el tema eléctrico. El primer semestre fue muy traumático en relación a eso, por razones climatológicas, número uno. Número dos, se está observando el arribo masivo, si lo comparamos con los primeros 6 meses, de insumos para la producción, sobre todo de alimentos, y también de alimentos ya para la venta. Son 2 elementos muy importantes. En tercer lugar, tenemos las políticas que venimos aplicando, correctivo de algunos precios, el tema cambiario que se viene también corrigiendo, el vínculo con el sector privado. Entonces, eso va a generar estímulos y confianza. Y un cuarto elemento, que es el tema político. En el primer semestre estuvimos nosotros muy presionados por el tema político, y a pesar de que hay anuncios de marchas insurreccionales y de amenazas de golpe de Estado, nosotros estamos confiados. Número uno, en que la oposición no va a poder alterar por la vía política el plan de recuperación económica, que es su plan. Ese es el plan de la oposición. Tomar su fortaleza política con mucho apoyo internacional, muy perversamente, para atentar en contra del tema fundamental. Tú lo has dicho en tu programa, porque yo lo sigo en varias oportunidades. El tema económico es el fundamental. Bueno, aboquémonos todo a eso. Pero hay gente que aquí no está interesada, fuerzas políticas muy importantes, no están interesadas en recuperación de la economía en función de beneficiar al pueblo, sino que lo que están interesados es en hacerle daño, obstruir eso, generar mucha perturbación, precisamente para que eso no ocurra, para que el costo político lo tengamos nosotros. Nosotros estamos seguros de que eso no va a ocurrir por las propias divisiones de la oposición y por la fortaleza creciente que hemos tenido nosotros en la calle. Lo hemos demostrado en marchas multitudinarias, y además la recuperación de la economía va a ser paulatina, va a ser progresiva, pero es algo cierto que va a ocurrir, y eso va a ir cerrándole el paso a los que con la guerra económica van a atentar ¿Tú crees contra la encuesta? Porque estabilidad yo leí política del una país. encuesta de Data-Análisis y diría que el 80 y pico % estaban en desacuerdo con las políticas económicas del gobierno. Yo vi una de Data-Análisis donde ponían a Ramos Alup como el futuro de la oposición venezolana. Imagínate, Ramos Alup, que es dirigente político de un partido de los años 60 o 70, el del siglo pasado. ¿Pero tú no crees entonces en Data-Análisis? Yo lo que creo es lo que veo en la calle. Si es que se está reivindicando Ramos Alup. ¿Qué veo en la calle? Sí, están reivindicando a Ramos Alup, y que irán nosotros los derechos. Que él se está reivindicando y ya tiene mayor proyección en la encuesta. Sí, por eso, bueno, las encuestas dicen una cosa y la realidad muchas veces dice otra cosa. ¿Y qué veo yo en la realidad? Veo un gobierno trabajando, un gobierno tratando de elevar, como lo hemos hecho realmente, de distribuir los alimentos a las familias más vulnerables, aplicando políticas para estimular el sector privado y la producción en su totalidad, aplicando medidas sociales que jamás lo aplicarían gobiernos de la derecha, y la gente ve eso, enfocados en problemas reales que aquejan a la nación, y la oposición totalmente desenfocada buscando la guerra. Eso es lo que yo veo. También veo los problemas de las colas, veo los problemas de la inflación, y observo que la gente cada vez vincula mejor las causas de estos problemas con sus efectos. Aquí hemos perdido nosotros, Carlos, el 75% de todos los ingresos por concepto de divisas con la caída, el desplome, digamos lo mejor, de los precios del petróleo. ¿Quién puede aguantar una situación de esa naturaleza sin que haya un mínimo de desestabilización? Eso es lo que estamos nosotros absorbiendo, procesando, y lo estamos haciendo sin golpear brutalmente a los trabajadores, que sería el plan de la derecha. Si no hay dólares para traer materia prima, ¿cómo se aumenta la producción? Y si no se aumenta la producción, ¿cómo se exporta? Esa pregunta, te pregunto. Sí, eso ya se lo preguntan muchas veces. Estamos en un momento de quiebre, estamos en un momento de reacomodo del modelo productivo. Porque y son traumáticos, siempre son traumáticos. Aquí dices tú, ministro de Jesús Farías descarta la unificación cambiaria. ¿Cuál es el futuro del cambio aquí? Hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Nosotros tenemos una tasa, un sistema cambiario donde hay una tasa de cambio para atender las grandes necesidades del país. Esa se va a mantener, porque de una u otra manera los costos deben mantenerse con subsidios hasta que podamos focalizar nosotros los subsidios a las diferentes familias, a las más necesitadas. Hasta ese momento tenemos que garantizar ese subsidio para esa población. Y después viene la tasa de cambio, que va flotando de una u otra manera más o menos libre. Y luego tenemos la tasa de cambio del dólar paralelo, dólar today, que fue parte de la guerra económica que pulverizó el valor de nuestra moneda. Grande problema que vimos hoy es resultado de eso. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? Esa tasa de cambio nuestra que va flotando se va acercando a dólar today. Por cierto, si tú veías dólar today hace 4 meses y lo ves ahora, prácticamente se ha estancado. Es un logro de nuestra política. Hemos derrotado
a dólar today. Allí Ahora dólar today es bueno para ti. No, no es bueno, lo derrotamos, lo neutralizamos, no siguió aumentando. Entonces allí sí se puede producir un acercamiento muy importante, pero al final, en el mediano plazo, nosotros tendremos, cuando la economía se normalice y se estabilice, tendremos una sola tasa de cambio, que es la condición natural como debe funcionar una economía. Pero ahora por razones sociales debemos mantener esas dos tasas de cambio con el enorme Ahora bajó dólar today entonces. Se ha mantenido, bajó, estuvo en su punto máximo. Significa que no está conspirando, pues. La derrotamos. Derrotamos, por supuesto que está derrotado. ¿Qué significaba dólar today? Dólar today significaba un impacto inflacionario, perturbaciones para toda la economía, una desestabilización social y política, y tuvo efectos negativos. Aquí y en ese momento obtuvieron el objetivo que estaban buscando. Vamos a un receso, porque aquí dice tu ministro Farías asegura que el dólar oficial subirá más y luego tenderá a bajar. ¿Hasta cuánto va a llegar el dólar oficial? Me lo dices después. Y lo de la producción y la exportación. Okay. Estás viendo Diálogo con. Parte de este programa contigo. Te voy a hacer unas preguntas puntuales. Una persona que esté enferma y necesita irse al exterior, ¿a dónde consigue dólar? Bueno, ahí se están aprobando divisas para los... ¿A dónde tiene que ir? Al CENCOEX, ¿sí? al ente cambiario que tenemos nosotros por excelencia, solicitar. Ahí se están aprobando incluso para viajeros. Unas personas que están en el exterior, y de hecho vi que hay una señora jubilada en España, personas que no reciben sus dólares. ¿Por qué? No, tienen que ir a CENCOEX y verificar allá por qué no se está recibiendo. Ninguna de esas partidas ha sido suspendida. Hay que verificar... Para los jubilados en el exterior no están recibiendo. Ninguno, exactamente. Ahí lo que se está reglamentando es que las importaciones que se hacían antes de manera masiva y que atentaban contra la estabilidad de la producción nacional, eso no se puede seguir realizando, y que muchas importaciones de bienes superfluos no se pueden hacer con esos dólares. El que tenga dólares, que los traiga. ¿Tú sabes cuántos dólares hay fuera del país? Fuera del país, en manos de venezolanos, hay, el cálculo más conservador es 300.000 millones de dólares, que los traigan acá, los que necesitan para objetivos y para fines superfluos. ¿El gobierno le permitiría a esos que tienen sus dólares afuera traerlos y no pecharlos? Mira, hay un nuevo convenio cambiario que está a punto, en poquísimos días, de ser aprobado. Los exportadores que tengan sus divisas fuera del país, nosotros le ofrecemos lo siguiente: traigan sus divisas para la producción, ustedes mismos exportan sus productos y nosotros les garantizamos que el 100% de la exportación lo podrán retener hasta que recuperen la colocación de sus propias divisas. Pero una persona que no sea exportador, que sea empresario simplemente, porque su tiempo le permitían sacar los dólares, la permuta, ahora si los quiere traer, ¿en qué condiciones el gobierno les permitiría que los traiga? Aquí hay absolutas libertades, no solamente para eso, sino para las inversiones. ¿A dónde tiene que ir? ¿A cambiarlo? A cambiarlo, a los bancos, no, a los bancos, los operadores financieros. ¿A precio de ICON? Claro, a precio de ICON, que es un gran atractivo para los que tienen dólares. El que tenga un dólar lo cambia y tiene 650 bolívares, con eso tiene una gran capacidad de compra en el mercado nacional. Y esa tasa de cambio, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se rezague. Creo que me enredaste con la pregunta que te hice sobre la gente que está en el exterior jubilada y que no recibe los dólares. ¿Qué pasa con ellos? Por mis manos han pasado decenas de solicitudes de estudiantes. De pensionados nunca, pero de estudiantes que ya están recibiendo. Eso se les corrigió a los que tuvieron 1 mes o 2 meses sin recibir su ¿Y los jubilados? También. ¿Y los estudiantes también? Los estudiantes también los están recibiendo. Lo que dice la nueva norma es que los nuevos estudiantes... ¿Y los nuevos jubilados? No, los nuevos jubilados tendrán otro régimen, pero los nuevos estudiantes tendrán esa condición. Y los jubilados que ya están fuera del país también están recibiendo sus divisas, y los que no están recibiendo sus divisas tienen que plantearlo para entonces regularizar. Bueno, ya eso. saben, jubilados en el exterior, plantearnos aquí que sí, yo lo recordaré al ministro que está aquí hablando. Y no hay restricciones, la norma es clara en ese sentido, Lo que se reglamentó es el gasto superfluo en divisas, pero tú hacías una pregunta que era muy importante para la comprensión del momento actual. ¿Cómo se exporta
si supuestamente no hay producción y cómo se exporta en medio de una situación difícil desde el punto de vista económico. Eso tiene mucho que ver con este caso, porque para poder atender todas las necesidades que hay de todo tipo, estudiantes, pensionados, etcétera, tenemos que generar las divisas. Bueno, y eso está allí. Una economía en crisis que viene reacomodándose tiene que hacer un gran esfuerzo, en algunos casos podríamos llamarlo sacrificio, para generar las divisas. ¿En función de qué? En función de la estabilidad económica del país, en función del crecimiento de la producción y en función de la satisfacción de todas esas necesidades. Que se puede hacer todo sin perturbar nada, no se puede hacer. Precisamente esa es la naturaleza de la crisis. La crisis es un gran proceso donde implosiona un sistema y nosotros vamos en la búsqueda de otro sistema. Es fomentar la producción industrial, fomentar las exportaciones, fomentar la sustitución de importaciones. Eso jamás se hizo en este país. El rentismo nos tragó. Y una última idea. La única fuerza política que en este país está presentando un planteamiento claro y viable para solucionar ese problema es el chavismo. La única que se ocupa de los grandes problemas del país. Tú escuchas a la otra fuerza política, no tienen ni siquiera una opinión económica. Lo que sí tienen es la intención de entregarle la riqueza un venezolano que quiera enviar a su hijo al exterior, ¿va a tener dólares para mantenerlo allá? A eso me refería. Si es para estudiar, bueno, si tiene sus propios dólares, que lo financie con sus propios dólares. Si no tiene, eso tiene que ser validado. Nosotros tenemos un conjunto de criterios para los estudios en el exterior. A través de ENCOES hay un mecanismo, hay un conjunto de carreras que nosotros estamos privilegiando, que realmente se ¿Cuáles son las carreras que privilegian? Las carreras técnicas, las carreras científicas que tienen relacionadas con las ciencias naturales, las que verdaderamente forman al profesional para que puedan desarrollar. Los médicos, por ejemplo, pueden ir. Médicos, ingenieros, matemáticos, físicos, químicos, ingenieros de todo tipo. Eso es una fuerza fundamental. Aquí, a pesar de todo ¿Y esos pueden tener dólares si van al exterior? Tienen que clasificar primero, tienen que ponerlo todo transparente. Y después hay otra cosa que a mí me parece muy negativa. Ahí hay un problema que me parece muy negativo a mí, que van al exterior con las divisas nuestras y se quedan en el exterior. Una fuga del cerebro. Y otros que estudian acá y ni siquiera le brindan y le regalan una hora de trabajo a la sociedad venezolana, sino que se van directamente con su título recién recibido. Eso tampoco me parece bien. Es un problema ético donde todos tenemos que revisar. ¿Está hablando de alguna medida futuro que obligue a quienes reciben dólares cuando vengan aquí? No. Así como hacían con los médicos, ¿no? Eso no sé. Ir a la rural, por ejemplo. Sí, yo no he participado en ninguna discusión de esa naturaleza, pero aquí tienen que existir mecanismos que permitan que todos aquellos que con los recursos del Estado Nacional se hayan formado o hayan mejorado su nivel académico y profesional, tienen que prestar servicio al pueblo venezolano. Ministro Farías asegura que el dólar oficial subirá más y luego tenderá a bajar. ¿Cuándo bajará? Eso es viejo. Cuando en el cielo pilen. Eso es viejo, viejo. Bueno, pero también nuevo. Fíjate, tú lo dices en términos sarcásticos, pero la gente decía, mira, con las primeras medidas cambiarias, el dólar paralelo se va a disparar a 2.000 y a 3.000, y más bien ha bajado, y la eficiencia de nuestras políticas está enfocada en ese sentido. Bueno, yo lo que quiero es que baje. Claro, se va a estabilizar el sistema cambiario. Se va a estabilizar el sistema cambiario por dos motivos. Número uno, las políticas que estamos aplicando son políticas correctas, no son políticas puntuales de un solo ámbito, de una sola dimensión, sino que son en su conjunto muy coherentes, abarcan todos los problemas. Número uno, los precios, el tema fiscal, el tema monetario, el tema cambiario. Número uno. Y número dos, estamos generando confianza en la economía venezolana. Hay una tarea titánica, fíjate, hay una tarea titánica para generar confianza, porque hay muchas fuerzas que se oponen al desarrollo de la economía nacional, por razones desestabilizadoras en lo político, que nosotros los condenamos permanentemente. Y allí, en ese ámbito, que es muy complejo por los ataques internacionales y mediáticos, nosotros estamos creando confianza. Yo te puedo mencionar todas las inversiones que se han hecho, capitales extranjeros, que pudieran invertir en cualquier lugar del planeta. Bueno, en el sector minero, en el arco minero, muy importante. En el sector del gas, hay inversiones y acuerdos que ya están en marcha con diferentes potencias gasíferas. En el sector petroquímico, hay inversiones fundamentales, muy importantes, ahora y en el futuro. Y ya hay conversaciones muy importantes y en el sector petrolero. Y la idea nuestra es abrir más ese compás. De tal manera, nosotros le estamos dando una cachetada a todos aquellos políticos venezolanos que le han amenazado a los inversionistas extranjeros. No vengan acá a este país porque aquí nosotros prácticamente vamos a desconocer.
lo que firme este gobierno en la Asamblea Nacional de la manera más grotesca, una cachetada al pueblo, pues bien, con esa cachetada al pueblo, que le trataron de dar al pueblo, nosotros estamos respondiendo, avanzando porque ese es con la otro problema atracción que de está capital presentándose. extranjero. Por ejemplo, me dicen que los chinos no quieren acuerdos si no pasan por la Asamblea, porque a futuro, yo no sé cuándo, cuando haya cambios en el país, la Asamblea les puede pasar la factura, ¿no? Yo no sé quién te habrá dicho eso, porque la realidad es una cosa distinta. Aquí se han dado, y mira, encuentros del máximo nivel de las comisiones Pero te mixtas pregunto, con China. ¿hay contratos dentro de tu área de inversión que tengan que pasar por la Asamblea Nacional? No, la Asamblea Nacional se está arrogando un conjunto de facultades que no le corresponden. Bueno. Y esto no es ingenuo, esto está perfectamente planificado, con la intención de ¿qué? De generar desconfianza, porque con la desconfianza ellos saben que los capitales se detienen a la hora de venir acá. Pero están llegando, Carlos Crowe, apuesta a ganador. Terminando el programa. Bueno. Mira, aquí dice Jesús Farías, dice, el pueblo no siempre tendrá la paciencia. ¿Qué quisiste decir con esto? No, yo creo que lo recogieron mal. En Aporrea. Yo creo, bueno, yo no veo Aporrea hace como 4 años, pero eso está mal suscrito ahí. Lo que yo dije es que el pueblo siempre tendrá paciencia para entender lo que está ocurriendo. No siempre tendrá paciencia. Siempre tendrá paciencia para entender los problemas que están ocurriendo en la sociedad venezolana. Y una cosa que revela la claridad... En una entrevista a Globovisión, el ministro Farías señaló varios temas que me llamaron un poco la atención. El primero, el detenimiento del dólar today frente al DICOM, que es un punto que voy a tocar, pero en otro artículo el otro tema fue de la crisis en la que afirmó que el pueblo ha tenido paciencia y que seguirá teniendo paciencia a pesar de que se le ha buscado un estallido social. Te pusieron el titular mal. Siempre tendrá paciencia. Aquí no ha habido una implosión social como la están buscando, pese a los problemas graves que nosotros reconocemos. Eso es parte de la madurez de un pueblo y de la identificación de un pueblo con un gobierno. Reconoce un gobierno con problemas, pero reconoce un gobierno que le cumple. En la próxima parte voy a entrevistar a uno que sí tiene paciencia. José Manuel Puente. Gracias. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora me complace recibir a José Manuel Puente, el economista, profesor titular del IESA, invitado de Oxford y además estudioso de los problemas de América Latina y del mundo en materia de economía. Yo estuve antes a Jesús Farías, de una tendencia muy distinta a la de José Manuel Puente, porque aquí vienen de todas las tendencias, afortunadamente, y podemos dialogar. Y Jesús Farías decía que la situación, a pesar de los malos augurios de gente como los economistas, como el señor Puente, me imagino, el país estaba creciendo y la economía estaba mejorando y el dólar estaba bajando, incluyendo el dólar today. Y dice que la solución comienza a verse a partir de este semestre. ¿Tú piensas que es así? Lo primero que hay que aclarar, señor Croes, es que todos los académicos, todos los venezolanos estamos jugando al país, a construir país. Yo también. Aquí no hay nadie que esté, o al menos que con el cual yo me reúna, que esté discutiendo de cómo destruir, sino cómo construir. Así es. Pero tenemos un matiz en términos de la evaluación de la data que ofrece la economía. Y lo que me dicen los indicadores del Banco Central de Venezuela y los indicadores internacionales es que Venezuela tiene 3 años consecutivos en recesión, que tiene 4 años consecutivos como la inflación más alta del mundo y que en el 2016, de acuerdo a las proyecciones del CEPAL, de Banco Mundial, de BID y los indicadores tempranos que genera la economía como venta de automóviles o consumo de cemento, Venezuela en el 2016 va a tener el peor desempeño macroeconómico del mundo. Es decir, a la data oficial me remito. ¿Se puede medir una economía por la venta de vehículos? Sí, hay 3 indicadores que se utilizan mucho en literatura económica. Al no haber data ¿No es por la comida? Al no haber data yo no oficial, soy economista, pero... Al no haber data oficial, hay 3 indicadores usuales para ver cómo va el desempeño macro de la economía. Venta de automóviles, consumo eléctrico y venta de cementos. Particularmente, venta de vehículos
en estos primeros 6 meses se han producido solamente 1.700 vehículos. Es el peor nivel en ventas y producción. De ¿Porque los no hay últimos 30. compradores o porque no vienen? Porque no hay materia prima. Ajá. No hay demanda, pero no hay materia prima. Hay un problema de oferta y demanda. Ajá. Y eso lo puede uno verificar en lo que es la inflación más alta del mundo. Ahí sí es muy claro, y no hace falta irnos solo a los números de Fondo Monetario o Banco Mundial. El venezolano que está en la calle y va a comprar todos los días se da cuenta que la inflación de este año está por encima del 500%, la inflación más alta del mundo, y que la economía vive un ciclo recesivo muy agudo, donde cada vez la economía produce menos bienes y servicios y donde hay un nivel de desabastecimiento que jamás habíamos vivido los venezolanos. La misma pregunta te hago. Cuando tú dices, tiene los peores indicadores del mundo, gente como Faría dice todo lo contrario, ¿cómo le explicamos nosotros a la gente común que no entiende ese lenguaje de los académicos, cómo lo afecta a él ese cuadro que ustedes están pintando? No, de manera muy directa. La inflación, ese incremento sistemático de los precios hace que cada vez tu salario valga menos, tengas menor capacidad de compra y cada vez tu canasta de bienes y servicios sea menor y te empobrezcas. Es decir, consecuencia de la altísima inflación que hemos vivido en los últimos 10 años y particularmente en los últimos 4, que como he dicho anteriormente, Venezuela ha sido la inflación más alta del mundo en los últimos 4, el salario de los venezolanos se ha reducido en términos reales. Y en este momento el salario del 2016, a pesar de los aumentos salariales, es el más bajo de los últimos 27 años en términos reales. Pero el aumento salarial ¿es bueno o es malo? No, el aumento en principio es bueno, pero ¿qué ocurre? El aumento, los 3 aumentos de este año suman más o menos un 100% de incremento salarial, pero la inflación del año proyectada es 720%, lo que quiere decir que el aumento salarial solo va a cubrir el 10 o 15% de la inflación. La inflación corre a una velocidad mucho más rápida que los incrementos salariales. Por tanto, al final de este año, todos los venezolanos seremos más pobres que a principios del 2016. La explicación que da la gente, como Faría, es que a pesar de que bajó el precio del petróleo, y lo dice el mismo presidente de la República, se mantienen las misiones, se mantienen los programas sociales y no está sufriendo el pueblo. ¿Tú qué piensas? Eso no es correcto y hay buena data para demostrarlo. ¿Cómo es, por ejemplo? Número 1, la crisis, que ya no es una crisis, es un colapso macroeconómico. Venezuela vive un colapso macroeconómico de una economía que tiene 10 trimestres consecutivos en recesión. Ese colapso macroeconómico se inicia en el 2013, cuando la economía comienza a moderar su crecimiento, pero todavía en el 2013 los precios del petróleo eran cercanos a $100 el barril. Y en el primer y segundo trimestre del 2014, como bien muestra la data, la economía cae en un ciclo recesivo, se contrae. Y los precios del petróleo en esos 2 trimestres fueron $96 y $97 el barril. Es decir, la crisis de Venezuela, el colapso macroeconómico de Venezuela, comienza mucho antes de la caída de los precios del petróleo. Ahora la caída de los precios del petróleo lo que están es agudizando un ciclo negativo que comenzó mucho antes. Y eso está impactando de manera demoledora al ciudadano común en recesión, inflación y desabastecimiento. Inflación y desabastecimiento, como sabemos, todos los venezolanos son 2 caras de una misma moneda que tienen un impacto devastador sobre el bienestar de los venezolanos. Ellos dicen que la campaña en el exterior y aquí, que tienen algunos economistas y algunos políticos, tienden a desestabilizar al gobierno, que juegan a que se caiga el gobierno. ¿Tú juegas a eso? Yo no juego a eso. Yo solo como venezolano y como académico lo que estoy pidiendo es que el gobierno acepte que el modelo implementado fracasó, llevó a la quiebra, al colapso a Venezuela, que tiene el peor desempeño macroeconómico del mundo, y rectifique e implemente un esquema económico no es diferente. como dicen ellos, pues la baja de los precios del petróleo. Eso no es correcto. Y la segunda pieza de evidencia, si es los precios del petróleo la causa de la desgracia venezolana, ¿por qué razón Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, etcétera, etcétera, economías petroleras del mundo están creciendo con inflaciones de un dígito? ¿Por qué? Si eso es así, ¿por qué Venezuela tiene una inflación que es 100 veces superior al promedio de América Latina? ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué Perú tienen inflaciones de un dígito y Venezuela tuvo el año pasado 180%? ¿Qué está haciendo Venezuela que no está haciendo el resto de América Latina? ¿O qué está haciendo Venezuela que no están haciendo el resto de las economías petroleras que están creciendo con baja inflación? Ahora, cuando aquí se habla, por ejemplo, y le pregunté a Faría sobre el control cambiario, dice que eso no se mueve, pero que el dólar tiende a estabilizarse y más bien a bajar, el DICOM. ¿Tú qué piensas? Bueno, ¿Qué hacer ahí? yo creo que había un Porque ellos dicen que no van a mover el sistema cambiario. Bueno, el tema es que con un esquema, estamos en el peor de los mundos en términos cambiarios. Tenemos controles de cambio con tipos de cambio múltiples y donde el tipo de cambio oficial, el 10 bolívares por dólar, es 100 veces inferior a el tipo de cambio paralelo del dólar today. Con ese esquema cambiario, con 3 tipos de cambio y con esa brecha entre el oficial y el paralelo,
la asignación de recursos es muy ineficiente y la economía no puede arrancar, no puede despegar porque no hay un acceso fluido a insumos, a dólares para poder producir. El esquema cambiario es una de las trabas fundamentales de la economía venezolana en este momento. ¿Por qué baja el dólar entonces? Bueno, circunstancialmente está bajando porque ha habido moderaciones de los ritmos de liquidez y el paralelo ha ido moderándose y además porque se devaluó de manera muy abrupta durante los primeros 12, 14 meses. Pero lamentablemente, dada la inflación que tiene Venezuela, el tipo de cambio paralelo va a seguir deslizándose en el mediano plazo. Es inevitable. Cuando tienes altas inflaciones, vives un proceso de apreciación de tu moneda que hace que inevitablemente el tipo de cambio paralelo, tarde o temprano, se deslice y siga devaluándose. Okay. Conclusión, tenemos que ir a un esquema con un solo tipo de cambio, señor Croes. Esto lo he repetido miles de veces, eso no es inventar el agua tibia, un solo tipo de cambio competitivo es lo que tiene toda América Latina, con excepción de Cuba y Venezuela. Perú, Colombia, Bolivia tienen un solo tipo de cambio. Tú dijiste un tipo de cambio de 50 bolívares, dijiste una vez. Ahora es más. Eso fue hace mucho tiempo atrás, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es tu tipo de cambio? Es mucho mayor, habría... 100 bolívares. Probablemente mayor. Ok, mayor 150, pues vamos a ver cómo lamentablemente mucho mayor que eso. Consecuencia de las altas inflaciones que ha vivido Venezuela. Ellos dicen que otra cosa es que Venezuela, a pesar de que cayeron los precios, no ha dejado pagar la deuda. ¿Cómo ves tú eso? Eso es cierto y hay que reivindicarlo. Eso me lo vas a explicar en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... La deuda. Sí, no, hay que reconocer el gobierno actual y los gobiernos pasados han sido buenos pagadores de deuda. Venezuela este año tenía creencias entre la República, el gobierno central y PDVSA cercana a los 15.000 millones de dólares, ha ido haciendo pagos sistemáticos. Y el próximo año tiene vencimientos de deuda PDVSA y la República por 17.000 millones de dólares. Este año se ha cumplido y yo creo que se va a cumplir. Pero eso ha tenido un costo también muy alto para la República, porque el gobierno ha tenido que reducir el número de importaciones para poder hacer frente a los pagos de deuda. Como bien planteó el ministro Pérez Abad antes de irse, las importaciones el año pasado fueron 35, 36 mil millones y este año se anunció niveles de importaciones de solo 20 mil millones. Para poder hacer frente a la deuda se redujeron las importaciones a unos 15 mil millones y poder pagar a Wall Street. Ciertamente se cumplió con Wall Street, pero se asumió un costo social tremendo porque esa reducción en el nivel de importaciones generó una agudización del fenómeno de desabastecimiento y el colapso que estamos viendo en las colas en todos los automercados. Farmacias de Caracas. ¿No pagar? No, hay que ir a un proceso de negociación de nuevos parámetros de deuda en términos de vencimientos y de achatar la curva de vencimientos. El problema es que Venezuela tiene algunos vencimientos acumulados en años específicos muy fuertes, como el año 2016 y 2017, y tiene que achatar esa curva para que los pagos sean mejor distribuidos en el tiempo. Hay un proceso de reestructuración de la deuda. No es dejar de pagar, es negociar con tus acreedores, decirle, mi gente, mi pueblo y sus medicinas y sus alimentos son más importantes que los pagos. Vamos a negociar una mejor forma de pago en el tiempo. ¿Y hay ambiente para eso en el mundo internacional? Yo creo que si hay un gobierno competente y hay un gobierno con buenas intenciones, los mercados pueden negociar esa reestructuración de deuda. ¿Con este gobierno? Yo creo que este gobierno tiene pocas posibilidades porque es un gobierno que no quiere ni puede. No quiere porque está atado en una camisa de fuerza ideológica y no puede porque su piso político es muy bajo. El presidente Maduro tiene un nivel de aprobación de 10, 15 puntos en las encuestas. Con ese nivel de aprobación se le hace casi imposible tomar casi cualquiera de las medidas necesarias. El ajuste cambiario, el ajuste de los precios, se hace imposible a un gobierno que es tan débil políticamente. Conclusión, sin cambio político no habrá cambio económico. Y sin cambio económico no habrá mejoría del bienestar. ¿Por qué dice que Venezuela tiene el desempeño peor del mundo? Bueno, es muy claro. Hicimos una revisión de proyecciones de múltiples instituciones internacionales, Banco Mundial, CEPAL, Fondo Monetario. Revisamos una serie de indicadores tempranos que muestran la economía, que te dicen cómo van las cosas, y lo que te dice la data es que las cosas van muy mal, que este es el tercer año consecutivo en recesión y que este año Venezuela podría terminar con la economía con el peor ciclo recesivo del mundo,
teniendo una contracción cercana al menos 10%, superior a Sudán o inclusive superior a Ecuador y Brasil. Y que en términos de inflación, sin lugar a dudas, sería la economía de mayor inflación del mundo, con una inflación proyectada en 720%, donde la segunda inflación más alta del mundo sería Sudán, con 120%. Es decir, Venezuela tiene una inflación que es 6 veces superior a la segunda más alta del mundo y tiene una inflación que es 200 veces superior al promedio de América Latina. Nuestros vecinos, Perú, Colombia, tienen una inflación de un dígito y cuando uno va a un automercado en Bogotá o en Lima, uno consigue de todo. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros que no hicieron ellos? Ah, por eso. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Que no hicimos nosotros. ¿qué hicimos? Mejor dicho, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros implementamos un control de cambio, instrumentamos controles de precios que hicieron inviable la producción nacional, instrumentamos controles de precios o controles de tasas de interés que generaron desequilibrios en el sector externo de la economía, expropiamos y nacionalizamos de manera masiva y con eso impactamos negativamente los flujos de inversión. Y al que dijo que devolvían las empresas lo votaron. Claro, Jesús Farías decía que había un ataque contra los inversionistas. El ataque ha sido del gobierno. Cuando tú expropias y nacionalizas más de 200 empresas a lo largo de 15 años, obviamente eso genera unas señales muy contundentes en los mercados. Los inversionistas no quieren venir a Venezuela porque tienen miedo a ser expropiados, de que no sean respetados sus derechos de propiedad, de que sean regulados sus precios a un nivel muy por debajo de su costo de producción. Como siempre digo, ¿quién cree que se puede producir leche materna en Venezuela con un precio de 8 bolívares? Con 8 centavos de dólares, ¿quién cree que se puede producir un kilo de... La solución es liberar los precios. La solución es un programa integral y donde en ese programa integral hay que ajustar los precios, hay que llevarlos a niveles que cubran los costos de producción. No existe manera de que los productos aparezcan en los anaqueles si no tienes precios que reflejen la estructura de costos. Y como esos ajustes van a tener que ser en algunos casos draconianos, tú necesitas ayuda internacional para llevar a cabo un plan de emergencia de subsidios directos a aquella población que no pueda acceder a las medicinas o alimentos por el aumento de precios. No quedó el fantasma del 27 de febrero para ese tipo de medidas. Pero tienes que ajustar esos precios para que los productos vuelvan a aparecer ¿A cualquier en los anaqueles. precio? Al precio que indique su estructura de costos. Lo que no puedes decir es que vas a producir Una leche... sociedad que se ha acostumbrado a lo inmediato, le mete un trancazo, como dice, un paquete, puede pasar cualquier cosa, ¿no? No, el problema es que esto es mucho peor que cualquier paquete que sea instrumentado en la historia económica de Venezuela. Venezuela tiene el peor desempeño de toda su historia económica en revolución. Es el fracaso del modelo económico revolucionario, el fracaso de la política económica y de la política social del gobierno. ¿Cómo explicarías tú como historiador, además, el 27 de febrero entonces? Esto ha sido mucho peor en términos de indicadores de inflación y de recesión de lo que fue en 1989. Y nadie está planteando un paquete con el Fondo Monetario. Lo que estamos hablando es de medidas necesarias que indican la racionalidad, la sensatez mínima económica. Y una muy obvia para cualquier venezolano es que el precio de un bien tiene que reflejar su estructura de costos. Nadie va a producir a pérdidas. Y ese es parte del problema. Es por eso que los anaqueles están vacíos. Puente plantea una medida integral. Yo estoy un programa integral de reconstrucción nacional que nada tiene que ver con un programa del Fondo Monetario, tiene que ver con algunas medidas básicas de sensatez que son 4 líneas. Ajuste de los precios hasta que reflejen la estructura de costos de producción. 2, desmontaje del control de cambio y un esquema cambiario con un solo tipo de cambio igual que el resto de América Latina, nada diferente. 4, buscar ayuda internacional para fortalecer el nivel de reservas y poder liquidar dólares para bienes finales esenciales y sobre todo liquidar dólares para insumos para que se produzca nacional. Producción nacional, pero necesitas darle insumos. Y 4, una política social de calidad que focalice y de manera directa genere subsidios a las familias que no puedan acceder a la canasta básica de alimentos y medicinas. Ayuda internacional significa ir al Fondo Monetario con las condiciones que el Fondo Monetario imponga. Tiene muchas opciones. Por ejemplo, Argentina ha llevado a cabo una serie de reformas sin firmar una carta de intención con el Fondo Monetario. Tú puedes ir a la comunidad internacional, tienes gobiernos amigos, tienes múltiples organismos multilaterales y puedes hacer un pool de países que te ayuden financieramente para fortalecer el nivel de reservas que agotó la revolución, que la ha llevado a sus niveles más bajos de la historia, para poder entregar dólares al aparato productivo para destrancar el juego. Lo que yo estoy diciendo tiene que ver con sensatez económica, nada que ver con un programa de ajuste macroeconómico neoliberal o del Fondo Monetario, nada que ver. ¿Qué fue lo que hizo Macri? Porque tampoco el argentino, según las encuestas, Macri se ha caído por las últimas medidas. ¿Qué va a pasar ahí? Claro, porque cuando todas estas medidas tienen un costo político y ese es parte del problema. Claro. Es por eso que el gobierno lo evade. Pero mientras más evades las medidas que son costosas políticamente, tu economía peor va y peor va. Entonces, más costoso que hacer reformas, señor Croes, es no hacerlas. Y es por eso que hoy Venezuela, por evadir sistemáticamente hacer las reformas,
por el miedo a los costos políticos, se encuentra en el fondo de América Latina en términos de desempeño macroeconómico. Venezuela tiene hoy el salario mínimo más bajo de los últimos 30 años. Y es el salario mínimo, en términos reales, más bajo de América Latina. Ahora, y en el gobierno no hay gente que piense eso. Hay gente muy inteligente en el gobierno, sin lugar a dudas, gente que yo tengo alta estima intelectual, pero están básicamente focalizados en los objetivos políticos. Lo económico es marginal. Pero lo político, Y entonces, lo económico arrastra a lo político. Claro, y las elecciones del 5 de diciembre, la razón fundamental por la que la revolución pierde la mayoría de la Asamblea es por lo económico, es el desabastecimiento e inflación, y hay evidencia muy clara que indica que fue lo que moldeó muy negativamente la percepción de los votantes. Hacer mal las cosas en economía tiene costos políticos y la revolución los está pagando. Entonces ahora, más allá de los costos políticos, hay que pensar en lo que está en juego, que es el país. La gente está sufriendo mucho, señor Croes. La gente está haciendo cola, no consigue los alimentos, está comiendo 2 veces al día. El salario de nadie alcanza. El gobierno tiene que rectificar y entender que lo ha hecho mal y tiene que replantearse un nuevo programa, un nuevo modelo económico con reformas totalmente diferentes. Hay que desmontar los controles de precio, de cambio y de tasas de interés y hacer que la economía arranque y salga del ciclo recesivo de 3 años que ya tiene. ¿Qué otra cosa? Todo eso tiene que estar dentro de un programa integral donde hay un montón de cosas que hacer en términos de productividad, en términos industriales. ¿Eso no merita un diálogo entre los dos sectores políticos confrontados? Sí, claro. Para cualquier medida, sea a futuro o esta. Claro. No hay manera de instrumentar exitosamente un programa de reformas económicas si no hay un mínimo de acuerdo social y político y no hay un mínimo de estabilidad política. Sí, hace falta, primero, que la oposición coordine y genere sus programas de acción colectiva y después se tracen puentes al gobierno para generar un mínimo de consenso y de paz social para instrumentar las reformas que requiere Venezuela para salir del ciclo recesivo y buscar crecimiento con baja inflación y abastecimiento. En resumen, ¿tú quieres tipo de cambio o cambio del tipo? Yo por ahora estoy centrado en el tipo de cambio, por ahora. Pero si no hay cambio, entonces habrá que hablar del cambio del tipo. Gracias, José Manuel Puente. Gracias a usted. Amigos televidentes, nos veremos aquí el próximo domingo a la misma hora.